Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Se dice que el silencio no existe, que siempre hay un rumor de fondo, un zumbido, una vibración. El universo, sin embargo, juega a otra cosa. Luce encendido, pero no habla. Cada noche levantamos la vista y lo que encontramos es un coro de cientos de miles de millones de estrellas cantando a capela, sin solistas, sin cartas de presentación, sin ola interestelar. Ese es el misterio. ¿Cómo puede estar tan lleno y a la vez sonar tan vacío? Esto es Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Víctor. Hoy vamos a hincarle el diente a una pregunta tan sencilla que parece un chiste y tan profunda que nos pellizca el futuro. ¿Dónde está todo el mundo? La llamada paradoja de Fermi no es una prueba de nada, es un choque. Un golpe entre nuestras expectativas. Si hay tantas estrellas, tantos planetas, tanto tiempo, ¿no debería haber alguien más por ahí? Y nuestros datos, de momento, 0 mensajes confirmados, 0 visitas verificadas, 0 vecinos que llamen al timbre. Antes de que el radar se nos vaya a los platillos volantes, una aclaración. Este no es un episodio de conspiraciones, ya lo siento, sino de método. Vamos a separar lo que sabemos, lo que inferimos y lo que solo imaginamos. Con prudencia, eso sí. Visitaremos el almuerzo de 1950 en Los Álamos, donde Fermi lanzó su ¿Dónde están todos? Veremos por qué una galaxia es menos un barrio y más una cordillera interminable. Y usaremos la famosa ecuación de Drake, no como una bola de cristal, sino como un mapa de nuestras ignorancias, donde faltan datos y donde hemos supuesto demasiado. Después cruzaremos las grandes hipótesis con calma, que hay más de una. Quizá seamos raros. Quizá hay un gran filtro que aplasta a las civilizaciones antes de que puedan hablar a larga distancia. Quizá las luces se encienden y se apagan y nunca coincidimos. Quizá hay quien prefiere callar en una selva oscura. También puede que no estemos mirando bien, empeñados en escuchar radios del siglo XX, cuando las tecnologías de verdad gritan en otros colores del espectro. Y sí, siempre queda la posibilidad más austera, ¿por qué no? Tal vez no haya nadie, o casi nadie. No faltarán casos sabrosos para entender por qué la ciencia pisa el freno. La señal WOW, la estrella de Tabi y sus megaestructuras que no eran tales. Décadas de SETI afinando antenas y algoritmos sin una firma concluyente. Y cerraremos con un pequeño experimento mental. ¿Qué pasaría si mañana amaneciéramos con una señal inequívoca? No solo telescopios, ojo, también psicología, política, filosofía, porque el contacto no resolvería nuestra vida, solo nos cambiaría las preguntas. Si la Vía Láctea fuera Madrid, nosotros seríamos el vecino nuevo que aún no sabe usar el telefonillo. Y hoy, y con tanto ruido, con estos asteroides, ¿no?, que hay por ahí que se están acercando a la Tierra, hoy vamos a aprender a marcar, a escuchar mejor y sobre todo a entender qué dice en nosotros este silencio que resuena. Así que abrocha la curiosidad. Empecemos. Para entender por qué esta pregunta nos rasca tanto, hay que volver a una mesa de comedor de 1950. Un grupo de físicos de Los Álamos almuerza y comenta titulares, chascarrillos y viñetas sobre platillos volantes. Enrico Fermi, que tenía el talento de convertir una servilleta en pizarra, escucha, mastica, calcula y suelta una frase que corta el aire como un bisturí. ¿Dónde está todo el mundo? No es un lamento.
es una ecuación implícita. Fermi no hablaba de hombrecillos verdes, hablaba de órdenes de magnitud. Sabía 3 cosas básicas que cualquiera puede seguir sin fórmulas. 1. La galaxia es vieja, miles de millones de años. 2. Hay muchísimas estrellas y no parece descabellado pensar que muchas tengan planetas. 3. Si viajar entre estrellas fuese posible, incluso muy despacio, el tiempo total para recorrer la Vía Láctea sería pequeño comparado con su edad. Con esas 3 piezas, el sentido común científico choca con la pared del silencio. Si es tan factible, ¿por qué nadie ha llegado? Nadie ha dejado una señal inequívoca y nadie ha colonizado ni una esquina visible. Esa es la paradoja. No lo es en el sentido lógico, no hay contradicción matemática, sino en el sentido de que nuestras expectativas, construidas con números gordos y razonamientos simples, no cuadran con lo observado ni rastro verificable. El golpe es elegante, porque no necesita detalles exóticos. No hace falta saber cómo sería un motor interestelar ni el metabolismo de un alienígena. Basta con el calendario cósmico, el número de farolas encendidas y el hecho de que nuestro buzón está vacío. Fermi era famoso por sus cuentas Fermi, estimaciones rápidas que, con supuestos prudentes, te dan el orden de magnitud. Por poner un ejemplo, imagina que una civilización en algún punto de la galaxia desarrolla la capacidad de enviar sondas o de migrar lentamente a sistemas vecinos. No hace falta warp, como se suele decir, basta con velocidades de tortuga cósmica y paciencia de hormiga. Cada salto añade otro foco de expansión. En términos biológicos, un crecimiento que no tiene por qué ser explosivo. En términos históricos, una diáspora pausada. ¿Cuánto tardarían en dejar huellas detectables? Los números, aunque bailen, suelen dar tiempo muchísimo menores que la edad de la galaxia. Por eso este silencio pesa tanto. Conviene desmontar, eso sí, 2 malentendidos. Primero, Fermi no probó que deban existir civilizaciones, que mucha gente lo dice. Señaló que si existieran con ciertas capacidades mínimas durante suficiente tiempo, esperaríamos ver alguna consecuencia. Segundo, tampoco probó que no haya nadie. Lo que subrayó es el desajuste entre la facilidad aparente del si se puede, se hace, y la ausencia de evidencia. Entre medias está todo lo interesante. Pongamos un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo doméstico. Imagina un archipiélago inmenso con miles de islas. Sabes que algunas islas, o alguna de estas islas, tienen aldeas, fuego y barcos. Si los barcos navegan, aunque sea de costa a costa y generación tras generación, esperas que al cabo de los siglos haya señales, ¿no?, por todo el archipiélago. Restos de muelles, faros, idiomas mezclados, mapas compartidos. Si en cambio recorres playas y no encuentras nada, se abren 2 posibilidades. O casi nadie construyó barcos, o los construyeron, pero, ojo, algo, un peligro, una escasez, una regla autoimpuesta, frenó la expansión. La paradoja está en ese yo habría esperado otra cosa. También importa el contexto cultural de 1950. La humanidad acababa de descubrir la energía nuclear, soñaba con cohetes y radiotelescopios, y empezaba a pensar la galaxia en términos de ingeniería, no de mito. Fermi pone palabras a una inquietud moderna. Si nosotros, en pañales tecnológicos, ya intuimos caminos, ¿qué no habrá imaginado y logrado una especie con millones de años de ventaja? El contraste entre nuestro empuje adolescente y el mutismo del cielo era, y sigue siendo, casi doloroso. Desde entonces, la pregunta ha sido pulida por otros. Se han propuesto tiempos de colonización con distintos modelos, se han afinado catálogos de estrellas y se han descubierto miles de exoplanetas. Cada nuevo dato alimenta la tensión entre parece plausible y no vemos nada concluyente. No estamos peor informados, ojo, estamos mejor planteados. Hoy sabemos, por ejemplo, que casi todas las estrellas tienen planetas, que muchos están en zonas templadas y que hay química interesante en nubes y cometas. Y aún así, nuestro contestador no tiene mensajes. La enseñanza de Fermi, y por eso su paradoja es fértil, es metodológica,
cuando los números gordos te llevan a una predicción y el mundo no la cumple, no grites misterio y salgas corriendo. Revisa tus supuestos. ¿Exageraste la facilidad del viaje? ¿Olvidaste los cuellos de botella biológicos? ¿Confundes posible con inevitable? ¿Estás mirando con un instrumento adecuado? Si la hipótesis es si X, entonces Y, y observas no Y, no concluyas no X. O no lo hagas a la ligera, al menos. Quizá nos faltan variables, nos faltan eslabones. Ese es el espíritu que vamos a mantener hoy. Para cerrar esta escena de origen en la que explicamos todo esto, una idea clave. La paradoja de Fermi no pide fe ni cinismo, pide paciencia y rigor. Si el universo calla, puede ser porque no hay emisores, porque hablan bajito, porque usan otro canal, porque no coinciden en el tiempo o porque nosotros aún no sabemos escuchar. Este almuerzo de los Álamos nos dejó la pregunta bien formulada. Ahora lo que toca es ajustar las escalas, tomar medidas del patio y entender de qué tamaño es de verdad el problema. Y ahora vamos a hacer eso. Vamos a encoger el universo hasta tamaños manejables, comparar relojes y ordenar nuestras ignorancias con un mapa que más que adivinar nos obliga a preguntar mejor. Y vamos a medir este patio. El tema de hoy viene más o menos por esto, ¿no? Por estos asteroides o cometas, ¿no? que están por ahí, que se están acercando a la Tierra, que cambian de tamaño, que cambian de velocidad, que cambian de color incluso, ¿no? El último es que ha cambiado de un color rojizo a un color verde, ¿no? Y bueno, se pueden preguntar que lo mismo viene de otro planeta, ¿no? Me ha parecido interesante que nos hagamos hoy la pregunta: ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde están todos? ¿No? La paradoja de Fermi. Bueno, pues vamos a pasar a este patio, ¿no? Vamos a pasar a este ejemplo, ¿no? Y vamos a tomar las medidas del patio. Y hay que domesticar, lo que hay que hacer es domesticar las escalas. El truco es sencillo: encogemos el tiempo y el espacio hasta que quepan en la cabeza sin que se deformen. Así que vamos a ello. Imagina que el universo entero, desde el primer instante hasta ahora mismo, hasta hoy, fuese un solo año. ¿Vale? Vamos a coger todo el tiempo del universo y lo vamos a meter en un solo año. Las primeras galaxias serían enero y febrero. La Vía Láctea, primavera. El Sol nacería a principios de septiembre. La Tierra tardaría en enfriarse, el agua en organizarse. Las primeras células se montarían un pequeño sindicato más o menos en noviembre. Los dinosaurios pasearían por la tarde del 25 de diciembre. Y nosotros, con todo lo que llamamos historia, llegaríamos, ojo, en los últimos segundos del 31 de diciembre, cuando ya se están recogiendo las uvas, ¿no? Ese reloj coloca la paradoja de Fermi en su sitio. No extraña tanto que no nos hayan visitado hoy. Extraña, si acaso, que en todos los 31 de diciembre anteriores de todas las otras posibles civilizaciones, nadie haya dejado una señal inequívoca en el cielo que podamos reconocer. Si os dais cuenta, al ponerlo todo en un solo año, es que hemos llegado en los últimos segundos de fin de año, ¿no? Ahora vamos a hablar del espacio. La estrella, la más cercana, está a poco más de 4 años luz. Traduzcamos esto. Mandas hola hoy y recibes hola, ¿qué tal? Dentro de 9 años. Si todo va perfecto y nadie escribe en mayúsculas. Ese simple retardo convierte la galaxia en una conversación por correo postal. Y la Vía Láctea no es un barrio, es una cordillera de 100.000 años luz. Con velocidades de naves realistas, incluso admitiendo tecnologías que no existen, cualquier viaje interestelar es una épica que se mide en generaciones. No es imposible por principio, es muy difícil por naturaleza. A nuestra dificultad física hay que sumarle una modestia tecnológica que no siempre nos concedemos. Nuestra burbuja de radio, el rumor involuntario que emitimos al espacio, tiene apenas 1 siglo de diámetro. Es una esfera minúscula en términos cósmicos y cada vez fugamos menos energía. Pasamos de antenas brutales a fibra óptica y haces láser dirigidos.
Si esperamos que nos encuentren por el ruido, cada año somos un poquito más discretos. El universo no está obligado en este caso a venir a buscarnos con un megáfono. Con este reloj y el mapa en la mano, vamos a introducir un viejo amigo, la ecuación de Drake. No es una adivinación, es una lista de casillas que debes ir marcando para que al final haya dos civilizaciones capaces de detectarse al mismo tiempo. Vamos por partes. Primero, ¿cuántas estrellas nacen? Muchas, vamos a decir que muchas. Segundo, ¿cuántas tienen planetas? Muchísimas, en este caso muchísimas. Tercero, ¿cuántos planetas caen en esas zonas habitables, en zonas templadas? Bueno, pues un buen puñado. Hasta aquí, hoy tenemos datos decentes. La niebla empieza después. ¿En cuántos aparece la vida? ¿En cuántos de esos la vida se complica hasta cerebros? ¿Cuántos desarrollan tecnología que grite a distancia? Y sobre todo, ¿cuánto dura esa fase detectable? Esa última casilla, la L, es la dinamita silenciosa de la ecuación. Si las civilizaciones emiten señales durante muy poco tiempo, siglos quizá, entonces, aunque haya muchas repartidas en la historia de la galaxia, las probabilidades de que coincidan con nosotros se desploman. Piénsalo, por ejemplo, como ventanas iluminadas en una ciudad inmensa. Si cada ventana se enciende un minuto a lo largo de la noche, desde la calle verás destellos aquí y allá, pero casi nunca dos a la vez. El universo puede estar plagado de vidas que se asoman y se van, sin solaparse, ni siquiera un poquito. Otra etapa de escala es nuestra manera de buscar. SETI ha hecho muchísimo, pero el volumen de búsqueda posible, es decir, todas las combinaciones de direcciones, frecuencias, tiempos y tipos de modulación, es tan gigantesco que lo que hemos descubierto es una cucharadita del océano. Y eso siendo generosos. Si esperas encontrar una botella con mensaje en el Pacífico y has mirado una piscina, no concluyas que no hay botellas. Concluye que te faltan barcos, y muchos en este caso. Esto no quiere decir que todo sea desconocido, ojo. En el lado luminoso de la balanza hemos aprendido que los planetas son la norma y que los sistemas con mundos rocosos no son raros. Hemos empezado a analizar atmósferas de exoplanetas en busca de biofirmas, señales químicas compatibles con la vida. Y ya hablamos de tecnofirmas, rastros indirectos de tecnología, patrones de luz que delaten paneles gigantes, por decirlo de alguna forma, reflejos láser, calor residual de megaestructuras o compuestos industriales en atmósferas. Es decir, ampliamos la oreja del siglo XX, la radio, a un abanico de narices y ojos del siglo XXI. Es un poco lo que estamos haciendo. La ecuación de Drake usada con cabeza nos da además un antídoto contra exageraciones. Si alguien te asegura que debe haber miles de civilizaciones emitiendo ahora mismo, pregúntale por sus supuestos en esas casillas del medio. Aparición de vida, salto a la inteligencia, estabilidad social y energética para sostener proyectos, ¿no?, a escala milenaria. Si otro te dice que es imposible, pídele lo mismo. ¿Qué valor está a esas probabilidades? Lo honesto, hoy en día, es reconocer que algunas casillas tienen dato, otro intervalo, y unas cuantas son puro signo de interrogación. La paradoja no exige respuestas definitivas, exige que no confundamos corazonadas con números. Queda una última escala que solemos malinterpretar, la del ruido frente a la señal. El cosmos está lleno de fenómenos que imitan nuestras esperanzas. La estrella de Tabi pareció, durante un tiempo, una candidata a megaestructura. Resultó al final ser polvo complejo. La lección no es que nunca habrá megaestructuras, sino el universo natural ya es suficientemente raro. Si quieres atribuirle algo artificial, trae pruebas del siglo XXI. En ciencia, lo extraordinario se paga con evidencia extraordinaria, no por fastidio, sino por higiene mental. Con todo esto, nuestra expectativa inicial, si hay tantos nos habrán llamado, se rebaja a una proposición más matizada. Sí, ojo, sí hay civilizaciones tecnológicas y si emiten en canales que sepamos escuchar y si su fase es detectable dura lo suficiente y si coincidimos en el tiempo y si miramos al sitio adecuado con el instrumento adecuado, entonces, solo entonces,
deberíamos ver algo. Y sí, cada I es una puerta que puede estar entreabierta o cerrada. La paradoja de Fermi vive en el pasillo de esas puertas. A partir de aquí, ya lo que vamos a hacer va a ser ordenar las grandes familias, ¿no?, de respuestas sin perder el norte. Algunos pueden decir que no hay casi nadie. Otros o otras de estas respuestas, ¿no?, que hay muchos, pero que no hemos coincidido, ¿no?, que no coinciden. Otros que hay muchos, pero callan o hablan en otro idioma físico. Veremos sus argumentos, sus puntos flacos, lo que implican para nosotros. Y bueno, porque al final, más allá del morbo cósmico, cada hipótesis nos devuelve un espejo. ¿Qué creemos de la vida, de la inteligencia, del riesgo, del tiempo? Y eso, seamos sinceros, es casi tan interesante como recibir un hola desde Próxima. Así que vamos a pasar ahora a estas respuestas posibles. Y vamos a hablar de ellas no como dogmas, ¿no?, sino como familias de hipótesis que nos ayudan a ordenar la cabeza. Y es que piensa por un momento en un escaparate con carteles. Y vendrían a decir algo así como: somos raros, hay filtros, no coincidimos, se esconden, no miramos bien y al final no hay nadie. Entramos y probamos cada traje, a ver cuál aprieta menos. Vamos a ir por estos carteles, ¿no? Vamos a la primera percha, si habláramos de una tienda. La primera percha: somos raros. La llamada tierra rara dice, en resumen, que la vida simple puede ser relativamente común, pero la vida compleja, pues como nosotros, cerebros, manos, herramientas, radios, sería una improbabilidad encadenada. No basta con zona habitable y agua. Hace falta una lista de caprichos, ¿no? Una gran luna que estabilice el eje, ¿no?, la tectónica de placas en sí, que recicle nutrientes, un campo magnético que nos proteja del viento estelar, periodos largos de estabilidad climática, una estrella tranquila durante miles de millones de años, quizá incluso estar en un barrio galáctico poco violento. ¿Demasiadas exigencias? Puede. ¿Exageración antrópica? Pues también se ha dicho. Pero recordemos que la complejidad tardó mucho en nuestro planeta. Vida, casi desde pronto, sí, pero multicelulares y cerebros, pues eso sí que muchísimo después. Esta hipótesis no afirma que seamos únicos, ojo. Afirma que pasar de bacteria a bac es un salto ancho y por tanto estadísticamente raro. Bueno, pues la primera percha de estos trajes, ¿no? La primera percha. Vamos a pasar a la segunda percha, el gran filtro. Imagina una serie de puertas que toda civilización debe atravesar. Que surja la vida, que se complique, que aparezcan mentes capaces de técnica acumulativa, que esa técnica no nos destruya y por fin que se sostenga durante milenios con energía y estabilidad. El filtro, puede estar detrás. Ya hemos pasado lo peor. Por ejemplo, abiogénesis improbable, ecuariogénesis rarísima, etc. O delante, lo peor nos está esperando. Autodestrucción, colapso ecológico, estancamiento irreversible, o límites físicos o fisiológicos, o psicológicos en este caso, para proyectos a escala interestelar. Si el filtro gordo está detrás, el silencio es buena noticia. Somos supervivientes raros. Si está delante, el silencio es una advertencia. Hay una curva traicionera y casi nadie la dobla. Esta hipótesis es menos cómoda de lo que puede parecer, ¿no? Obliga a mirarnos en el espejo de nuestras fragilidades. Y hombre, teniendo en cuenta cómo estamos, yo diría que estamos por detrás del gran filtro. Que es muy probable todo esto que hablamos, ¿no? Autodestrucción, colapso ecológico, estancamiento, límites físicos, ¿no?, o psicológicos. Bueno, pues tendría sentido que estuviéramos por detrás, ¿no?, de este gran filtro. Bueno, pues ese traje ya está, ya no lo hemos probado. Vámonos a la tercera percha, el no coincidimos. La variable L de Drake, la duración de la fase detectable, es la reina de este instante. Aunque la galaxia albergue muchas civilizaciones repartidas en el tiempo, si cada una enciende su faro tecnológico durante muy pocos siglos, o en este caso sí, muy poco tiempo, siglos, vamos a poner siglos, venga, sí, la superposición temporal es mínima.
Como una ciudad, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Donde cada piso enciende la luz 1 minuto cada noche. Desde la calle verás destellos, pero casi nunca 2 a la vez. Añade a esto la geometría de la señal. Quizá usan canales que nosotros apenas empezamos a explorar. Por ejemplo, láseres muy estrechos, pulsos breves, emisiones dirigidas. Resultado, podríamos estar rodeados de fuegos artificiales que no coinciden con nuestro reloj ni con nuestra mirada. Bueno, pues esa sería la tercera percha, que no coincidimos. Ya nos hemos probado ese traje, vamos a pasar al siguiente traje. La cuarta percha. Se esconden o se autocensuran. Aquí entra la selva oscura, en un bosque donde no conoces la intención de quien escucha. Lo prudente en este caso es no hacer ruido. Desde la teoría de juegos, si existe la mínima probabilidad de un depredador tecnológico y el coste de emitir es alto, la estrategia de equilibrio puede ser el silencio o la comunicación muy dirigida a vecinos ya confirmados como amistosos. Es decir, tú no te pones a gritar en medio de la selva si no sabes lo que hay, a no ser que ya sepas que en algún lado hay alguien que es amigo. No hace falta imaginar maldad, es simplemente prudencia racional. ¿Cuál es el problema de este traje, de esta percha? Es difícil de contrastar sin datos y tiende a justificar cualquier ausencia de evidencia. Aún así, introduce un matiz útil. Comunicar a escala galáctica no es gratis, tiene riesgos energéticos y estratégicos. Bueno, pues el cuarto traje, que se esconden o se autocensuran. Vamos a pasar a la quinta percha, vamos a probarnos otro traje más. El zoo, la cuarentena, la no intervención. Es la versión amable de la anterior. Sí están, pero han decidido no interferir. Un parque natural con humanos dentro o una convención ética que prohíbe el contacto hasta que alcancemos ciertos hitos. Es seductora porque nos coloca en una narrativa comprensible. Es que no estamos preparados, ¿no? Pero tiene un talón de Aquiles. Roza lo infalsable. Si todo dato cabe en la hipótesis, esta explica poco. Aún así, sirve para hablar de otra cosa importante: el sesgo antropocéntrico. Proyectamos valores humanos, ética, paciencia, curiosidad, sobre mentes que podrían, pues, perfectamente no compartirlos. Bueno, pues la quinta percha, y de esta se ha oído hace poquito, ¿no? De estos asteroides, estos cometas que van a pasar cerca. Incluso decían, bueno, es que a lo mejor somos como el zoo, ¿no? De los alienígenas, de los extraterrestres, ¿no? Y vienen simplemente a vernos, ¿no? Es una visita, ¿no? De cortesía. Bueno, pues la quinta percha, el zoo, la cuarentena o la no intervención. Bueno, vamos a pasar de ese traje al siguiente traje. Vamos a la sexta percha. Y es que no miramos bien. Y durante décadas lo que pasa es que hemos buscado sobre todo radio, pues un continuo estrecho, como si el universo usara, ¿no? El mismo dial que nuestros primeros transmisores. Hoy hemos ampliado el repertorio con las tecnofirmas. ¿Qué tal buscar calor residual a gran escala? Patrones de tránsito que delaten artefactos, destellos láser coherentes, atmósferas con compuestos industriales, redes de satélites que modulan la luz de una estrella o incluso huellas de ingeniería en el infrarrojo. Este enfoque da la vuelta al problema. En lugar de esperar que nos hablen, rastreamos basura noble de la tecnología. Pues eso, energía desperdiciada, artefactos grandes, química improbable. Es un camino joven, con mucho por limitar aún, pero tiene la virtud de ser concreto porque define predicciones y umbrales observables. Bueno, pues la sexta percha, este traje, bueno, pues también este nos puede sentar hasta bien, ¿no? El de que no miramos bien. Vamos a pasar a la séptima percha. Séptima y última, ¿no? De las perchas, ¿no? Este traje, a ver qué tal nos queda. Y sería el de que no hay casi nadie. Esta es la hipótesis minimalista, que no es derrotista, ojo. Es parsimoniosa, vamos a decirlo así. Quizá la vida es rara, quizá la inteligencia tecnológica es rarísima. Quizá somos, por ahora, un outlier estadístico. Esta postura suele sonar fría, pero tiene una elegancia. No multiplica entidades sin necesidad. Su problema puede volverse perezosa. Usarla como cierre antes de agotar búsquedas y mejorar instrumentos es confundir la navaja de Ockham con una guillotina para las preguntas. Bueno, pues la séptima percha, el séptimo traje, que no hay casi nadie. Bueno, tampoco sería rara.
tampoco sería rara. Hemos visto antes los supuestos, ¿no? De que no es que solamente tenga que haber planetas en sus que tengan en las estrellas que tengan planetas en sus zonas habitables, sino que, bueno, pues nosotros se da una serie de circunstancias que es lo que posibilita la vida. Pues nuestra luna, ¿no? Que controla mareas, una serie de condiciones, ¿no? Que hacen que la vida, a pesar de que estamos en la zona donde se puede dar, pues que sea más fácil que se dé, ¿no? También tenemos planetas muy, muy grandes, ¿no? Que se están llevando muchos golpes de muchos meteoritos y que son como un poco los protectores, ¿no? En este patio de vecinos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pero bueno, además de todas estas perchas, de todos estos trajes, hay subvariantes, ¿no? Que atraviesan pues algunos de esos trajes, varios de ellos. Esto es como coger una chaqueta de uno y un pantalón de otro. Por ejemplo, la energía. Mantener proyectos interestelares exige fuentes estables, densas y seguras, ojo, durante siglos o milenios, más una cultura que lo priorice. La termodinámica no prohíbe, la sociología complica. 2. La psicología colectiva. Nuestra obsesión por explorar no tiene por qué ser universal. Quizá la mayoría de mentes tecnológicas prefieran mundos interiores. ¿Para qué vamos a estar mirando fuera cuando podemos mirar hacia adentro? Por ejemplo, realidad virtual perfecta, economía de bajo consumo, estética del menos es más, bueno. Y la expansión física puede ser un objetivo no general, ¿no? Es decir, no se lo plantean. 3. La morfología de la mente. Suponemos agentes tipo humano, que optimizan, planifican y colonizan, pero podrían existir inteligencias distribuidas, ecosistemas conscientes sin individuos o mentes lentas para las que 1000 años son un bostezo. Sus ritmos, no casarían de ninguna forma con los nuestros, ¿no? ¿Qué implican estas familias para nosotros? Aquí y ahora. Si somos raros o si el gran filtro queda atrás, el mensaje es de responsabilidad. Conservar las condiciones que nos han traído hasta aquí, por ejemplo, clima, biosfera, estabilidad, es literalmente jugar en modo Iron Man. Si el filtro está delante, el mensaje es de prudencia y diseño institucional. Aprender a evitar autodestrucciones, gestionar riesgos existenciales, desenredar tragedias de los comunes a escala planetaria. Si el problema es que no coincidimos o que no miramos bien, la tarea es técnica. Telescopios más finos, algoritmos mejor entrenados, búsquedas sistemáticas que exploren más del océano y menos de la piscina. Si la selva oscura tiene algo de razón, la cuestión es estratégica. ¿Queremos? ¿Debemos? ¿Debemos emitir estos faros potentes? ¿Con qué protocolo? ¿Qué contenido? ¿Qué consentimiento global? Es que esto es complicado, ¿no? Y si por último resulta que casi no hay nadie, entonces el silencio no es vacío, es territorio por llenar con sentido. Bueno, después de todo este repaso por estos trajes, una nota de higiene mental antes de seguir. Ninguna de estas hipótesis gana por carisma. Gana la que haga predicciones comprobables, o al menos acote espacios de búsqueda y descarte explicaciones alternativas. Por eso es tan importante separar el me gustaría que del se sigue de los datos que. Podemos disfrutar de la imaginación y vamos a hacerlo, pero con un casco, ¿no? de método opuesto. Hechas las pruebas de vestuario, pasemos del escaparate al taller. ¿Qué señales hemos buscado? ¿Qué hemos encontrado? ¿Cómo se interpretan y qué nos enseña cada caso? Ahí nos esperan antenas gigantes, una exclamación en márgenes, como la señal wow, una estrella caprichosa que nos obligó a respirar hondo y un recordatorio saludable. El universo natural ya es suficientemente raro como para exigir evidencias muy buenas cuando postulamos lo artificial. Bueno, pues ahora que ya nos hemos hecho estas pruebas de vestuario, como digo, vamos a pasar a estos casos, ¿no? A ver qué hemos encontrado, ¿no? Y cómo lo hemos interpretado, ¿no? en cada caso. Bueno, pues vamos a hablar de este gran buzón interestelar, ¿no? Oye, ando fino hoy con las palabras. Vamos a hablar de estos, de qué hemos encontrado. Y como decía, y vamos a ir un poco más ligero. Esta parte que ya no es tan técnica, vamos a ir un poco más ligeros.
durante décadas, lo que hemos dicho, ¿no? La búsqueda de la vida inteligente al final fuera de la Tierra la estrategia ha sido clara y casi poética: escuchar. ¿Y escuchar qué? Bueno, pues frecuencias de radio, señales estrechas, patrones de ruido, lo que hablábamos antes, ¿no? Como si tuviéramos la oreja pegada a una concha marina gigante, esperando que entre la estática se cuele un susurro de otra civilización. SETI, el famoso programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que si no recuerdo mal creo que ya no funciona, lleva años afinando sus orejas de acero. Antenas gigantescas como la extinta de Arecibo o la de Greenbank, apuntando a estrellas, barriendo el cielo, procesando terabytes de datos cada noche con la esperanza de que entre todo eso aparezca algo que no parezca natural. Y sí, el romanticismo es irresistible, una señal que cruce el vacío durante años luz, una ola que haya tardado siglos en llegar, una promesa de que no estamos solos. Pero el cosmos, como buen ilusionista, tiene muchos trucos. Lo que muchas veces no se nos ha contado es esto: la mitad del trabajo de SETI no es encontrar cosas raras, ojo, sino explicar cosas raras con lo natural. Porque ahí fuera hay de todo: púlsares que laten como metrónomos, magnetas que estallan con furia, satélites que reflejan la luz justo en el momento menos oportuno, y sí, microondas mal cerradas que hacen parecer que alguien nos está llamando desde Alpha Centauri, cuando en realidad solo querían calentar un café. Buscar inteligencia más allá no es cazar ovnis, es ciencia, con método, con cautela, con humildad. Y en esa mezcla entre el deseo de creer y la necesidad de confirmar, donde vive, ¿no?, uno de los casos más famosos de casi. Vamos a hablar de la señal WOW, la exclamación más famosa, ¿no?, del cosmos. Bueno, pues poneros la situación. Verano de 1977. Un radiotelescopio en Ohio, el Big Air, detecta una señal intensa, limpia y breve. Tan precisa que parece hecha a propósito. Tan perfecta que se alinea justo con lo que esperas de un intento de contacto. Durante solo 72 segundos. Y no se repite nunca más. El astrónomo que estaba de guardia imprime los datos, ve el pico, rodea la columna de números y escribe al lado "wow". Y es que así nace la señal de wow. Un momento único, electrizante, desconcertante. ¿El problema? Pues el problema es que no volvió a escucharse. Ningún otro telescopio logró cazarla. ¿Fue real? ¿Fue artificial? ¿Fue un espejismo técnico, un cometa, un guiño de otra civilización? No tenemos ni idea. Y como no sabemos o no lo sabemos, no podemos afirmarlo. Una lección dura, pero necesaria. Una exclamación no es una evidencia. Bueno, pues la famosa señal de wow. Vamos allá a hablar de la estrella de Tabi, que antes hemos comentado un poquito, y la fiebre de las megaestructuras. Y es que este es otro caso, ¿no?, que puso patas arriba la imaginación colectiva. La estrella de Tabi. Un astro con comportamientos luminosos inexplicables. Se oscurecía de forma irregular, a veces durante días, con patrones que no cuadraban con tránsitos planetarios normales. ¿Y qué se dijo? Pues lo que cabría esperar en plena era de Internet. Megaestructuras alienígenas, una esfera de Dyson, una civilización tapando su estrella con paneles solares gigantes. ¿Y qué resultó ser? Polvo. Polvo cósmico. Complejo, sí, pero caprichoso, que sí, pero polvo al fin y al cabo. Este caso fue un máster acelerado en prudencia científica. Antes de sacar conclusiones extraordinarias, hay que tener pruebas extraordinarias. Y el universo por sí solo ya es bastante raro como para que necesitemos añadirle alienígenas en cada misterio, ¿no?, sin resolver. Vamos a hablar de otro más. Y si crees que los errores solo viven y vienen de allá arriba, espera a conocer este caso. En un observatorio de Australia, porque antes no lo decía de broma, en un observatorio de Australia, los astrónomos se encontraban con estallidos misteriosos en sus lecturas. Parecían señales del espacio profundo. ¿El culpable? ¿Quién fue al final? Un microondas. Sí, un simple microondas de la sala de descanso. Al abrirlo antes de tiempo, liberaba un chirrido eléctrico que se colaba en los sensores del radiotelescopio.
Y es que a veces el misterio no está en el cielo, sino en la cocina. Pero ojo, eso también es ciencia funcionando, porque investigar bien no es solo encontrar respuestas, es saber descartar con elegancia. Bueno, pues como os digo, estos son los casos, ¿no?, de que hemos captado, ¿no?, hasta el momento. Algunos han sido errores, otros han sido fugaces como la señal wow, otros han sido microondas mal cerrados o abiertos a destiempo. Pero bueno, no tenemos pruebas, ¿no?, al 100% de nada, ¿no? De nada. Ya veremos a ver cuando estos nuevos asteroides se acerquen más cerca de la Tierra y podamos pues observarlos mucho mejor, ¿no? Ya veremos. ¿Qué tenemos, ¿no? Aparte, como decía antes, de estas señales de radio, vamos a hablar de las tecnofirmas. Cuando no se escucha, se huele. Y es que hoy el enfoque ha cambiado bastante, como decía antes. Ya no se trata solo de escuchar una radio cósmica, se trata de buscar tecnofirmas, que es lo que se llama. Es decir, rastros indirectos de tecnología. Pues como cuáles: exceso de calor en el espectro infrarrojo, ráfagas de láser que parpadean como faros, ¿no?, en la noche estelar, composición química en atmósferas que no tienen sentido sin industria detrás, sombras en tránsitos estelares que no cuadran con ningún objeto conocido. Bueno, y todo esto se puede modelar con números, con simulaciones. Ojo, no es fe, esto es método. Y cada día se afina mucho más. Pues eso es lo que hacemos ahora, ¿no? También utilizar estas tecnofirmas para entender qué está pasando ahí fuera. Y es que el universo es grande, es demasiado grande. Y aquí de verdad conviene hacer un paréntesis. Cuando alguien dice: es que llevamos décadas buscando y no hay nada, conviene recordar una cosa. El espacio de búsqueda, por ejemplo, direcciones, frecuencias, modulaciones, tiempos, es tan en mayúsculas grande, que lo que hemos revisado hasta ahora es una fracción ridícula. Imagina una biblioteca del tamaño de una galaxia. Y nosotros solo hemos leído los títulos de los libros de la primera estantería. Ojo, solo hemos leído los títulos de los libros de la primera estantería. Y ojo, a oscuras. Y sin saber bien si estamos en la sección de novela o en la de recetas. Bueno, pues es que ese es el gran problema, ¿no? Y es el paréntesis que tenemos que hacer, que es que el universo es inmenso, ¿no? Y podemos estar totalmente en los inicios, ¿no?, del conocimiento y del saber para poder entender todo, ¿no? Bueno, y casi que yéndonos ya al final, tenemos que hablar de los famosos ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados, ahora rebautizados como UAP, fenómenos aéreos no identificados. Debe ser que lo de los ovnis ya no se lleva. ¿Hay objetos raros? Sí, claro. ¿Significa eso que vienen de otro planeta? No tiene por qué. ¿Significa solo eso, que no están identificados? Y ya está. O sea, no hay más, que no están identificados. Y la ciencia, si quiere ser seria, no puede saltar del no sé lo que es al son alienígenas, ¿no? Hay que pasar por todas las estaciones: atmósfera, errores de sensores, ilusiones ópticas, cacharros nuestros mal etiquetados, y solo al final, si después de todo eso no queda nada más, abrir la puerta de lo exótico. Pero incluso entonces, con datos, con método, con transparencia, hay que estudiarlo, ¿no? O sea, no se puede porfiar y no se puede saltar a la primera y decir que son ovnis. Así que son los ovnis. Y ahora os voy a proponer, casi ya, os voy a proponer un experimento. Cierra los ojos. Imagina que mañana por la mañana una señal aparece en nuestras pantallas. Repetitiva, coherente. Una secuencia de números primos que se repite con pulso firme desde Próxima Centauri. Se verifica, se replica, se descartan todos los errores. Y entonces llega algo más. Una compresión inteligente. Un paquete de datos que al descomprimirse revela mapas. Pero ojo, no de lugares.
mapas de conceptos, constantes físicas, periodos atómicos, una gramática visual, un intento de construir, ¿no?, un diccionario desde cero, sin palabras, sin ideología. Solo una invitación a entender juntos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues los gobiernos hacen ruedas de prensa, los mercados tiemblan y se calman, las redes sociales explotan y en lo íntimo miramos por la ventana y todo parece igual. Todo parece igual pero distinto. Llamamos a nuestras familias, a nuestras madres, hablamos con nuestros amigos, pensamos en qué sentido tiene todo lo que hacemos si no estamos solos. Y no porque haya amenaza, sino porque hay compañía. Porque ya no somos el único espejo. ¿Y ahora qué? ¿Respondemos? Aquí viene el dilema. ¿Contestamos? ¿Mandamos algo? ¿Y quién escribe el mensaje? ¿Qué decimos? Porque enviar un hola no es solo encender una antena. Es presentarse ante el universo. Y conviene que lo que digamos sea lo mejor de lo que somos. No solo ciencia, ojo. También arte, historia, diversidad. Una firma que no hable en nombre de todos, pero que tampoco esconda lo que nos hace humanos. ¿Y si nadie responde nunca? Bueno, pues también vale. Podemos seguir dejando huellas, sondas que cuenten quiénes fuimos, observatorios ciudadanos, archivos duraderos que si alguien los encuentra digan aquí vivió una especie que se hacía preguntas. Porque al final la paradoja de Fermi después de todo esto no pregunta por los otros, nos pregunta por nosotros. Y ya sí que sí, para cerrar, 3 ideas simples. 3 decisiones que sí están en nuestra mano. Número 1, método. Buscar mejor, con más ojos, más datos, más humildad y aceptar los no como parte del camino hacia un sí que valga la pena. 2, cuidar la casa. Una civilización que quiera durar no puede devorarse a sí misma. Biosfera, energía, cultura a largo plazo. Eso, ojos, también son tecnofirmas. 3, curiosidad sin vergüenza. Preguntar, dudar, leer el artículo antes de hacer o de leer un hilo viral. Y entender que el placer de comprender es un combustible limpio. Y esto es muy importante. Antes de viralizar cualquier historia hay que asegurarse de lo que leemos, ¿no?, y de lo que compartimos. Y si algún día, al final de todo esto, si algún día suena el timbre, que por lo menos nos pille con la casa recogida y una historia que merezca ser contada. Y si no suena nunca, que al menos el silencio nos haya hecho mejores, más atentos, más sabios, más humanos. Bueno, pues esto ha sido Ilustres Anónimos. Hoy ha sido un episodio duro, ha sido un episodio denso. Como decía al principio, soy Víctor, esto ha sido Ilustres Anónimos, espero que te haya gustado y si te ha gustado este paseo por el silencio más ruidoso del cosmos, hazme un favor, suscríbete, comparte el episodio y deja comentarios y sobre todo deja en comentarios tu propuesta para la próxima conversación imposible, si no al final acabaré decidiéndolo yo. Así que nada, de nuevo, muchas gracias de corazón por estar aquí, lo de siempre, suscribiros, compartid todo eso que ya he dicho. Nos leemos en los comentarios si hay algún comentario y mientras tanto, sigamos escuchando. Hasta pronto. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.